De este programa Viviendo en Fe en su Radio San Juan. Estamos en Semana Santa, el día central de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de silencio, un día de reflexión, y queremos hoy día llevar estas 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Verdaderamente este es el día de la misericordia de Dios. Dice la palabra: y tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todos se salven, para que nadie se pierda y todo aquel que crea en el nombre de Jesús sea salvado. En esto radica toda la entrega de un Dios que se hace hombre en Cristo Jesús, en la persona del Señor, y a su lado siempre María Santísima, la que siempre acompañó al Señor hasta su muerte y estuvo presente en su resurrección. Bueno, sabemos que estamos en pleno triduo pascual desde el día jueves, el jueves en que se empieza con el lavado de los pies. Sabemos que es la institución de la Eucaristía, ¿no? y la renovación del sacerdocio. Todo este viernes, que para muchos puede ser triste, pero es la única película donde el que muere gana, porque en la muerte de Cristo asume todas nuestras miserias, asume todos nuestros pecados, toda esa carga pesada que es más que un madero. La cruz del Señor son tus pecados, los míos, y todo el sufrimiento que Él tuvo en la cruz. Dice la palabra de Dios que fue llevado al matadero como una oveja que la esquilan, en silencio. Y eso es el Señor. Y desde la cruz Él nos justifica. Perdónanos. Y vamos a entrar a esta primera palabra en Lucas 23:34, donde a la letra dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si entramos en una reflexión muy profunda, tenemos que ver cuál es el mensaje que tiene esta palabra. Perdónalos. Nuestro Señor empieza en estas 7 palabras con algo que nos pide en nuestra vida. ¿Cuánto nos está aplastando el pecado por no perdonar? Y acordémonos lo que dijo Jesús: porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Dios les perdonará. Entonces, el mandamiento del amor, que es Dios, empieza con amarás. Cuando le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús se remite a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, amarás. Hay un mensaje en esta palabra, hay una profundidad donde revela la esencia de Dios, el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu vida. Eso es lo que nos pide. Y ese amor que el Señor nos invita a que nosotros practiquemos, lo podemos ver en la cruz. A veces dice: ¿por qué tienes que llevar una cruz? Si ese signo, ¿cómo le va a agradar al Padre ver que a su propio Hijo está desgarrado en una cruz? Yo te quiero decir algo. Este signo de la cruz es el reflejo de todo el amor de Dios. Ahí tienen a mi Hijo. Ahí está mi Hijo, entregando todo sin negarse nada para la salvación de un pueblo que no lo merece, de un pueblo elegido que no lo merece, porque el pueblo de Dios rechazó tremendamente. El pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, el pueblo amado de Dios, rechaza completamente a Dios cuando niega verdaderamente que Él es el Mesías,
que Él es el Cristo, que Él es enviado, que Él es el Señor y el Salvador. Lo niega rotundamente. Pero no tanto a Dios le puede desagradar tus pecados, porque Él los perdona todo. Lo que a Dios le puede desagradar tremendamente es que lo cambies y lo pongas en segundo plano a Él, o desaparezca de tu vida. En las idolatrías, hermano, yo no soy idólatra, pero quizás nuestra vida está afanada tanto al trabajo, o al deporte, o a un vicio, y a veces ni nos olvidamos. Yo estaba ayer en un lugar donde los hijos son acólitos y empezaban a comer, y le decía al padre: ¿y no vas a hacer la oración? Hice un poco entre risas, hizo una oración dándole gracias. Es que nosotros tenemos que dar muestra de esto. ¿Cómo podemos exigir a nuestros hijos un cambio si verdaderamente no empieza en ti? Padre, perdónalos, es la primera invitación que nos hace el Señor al perdón. Porque cuando nosotros no perdonamos, llevamos una carga dentro de nosotros que se convierte en una herida, en un dolor, en un resentimiento, en un odio, una venganza. Y eso no es de Dios. Eso es contrario al amor de Dios. Por eso tenemos que invitar al Espíritu Santo de Dios para que nos enseñe cómo es el perdón de Dios a nosotros. Porque Dios nos ama, nos perdona. Entonces Dios nos pide amar, ¿no? Amar. Y en el amar podemos llegar a perdonar. Pero con un amor de Dios, no con un amor de mundo. Porque el amor de mundo es un amor transgresor, un amor mentiroso. Pero verdaderamente la palabra amor deviene del nombre de Dios, de la esencia de lo que es Dios, el amor para perdonar. En esta primera palabra, cuando decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Yo te pregunto, ¿sabremos lo que estamos haciendo? ¿Sabremos verdaderamente que nuestros actos pecaminosos desagradan a Dios y que perjudican nuestra vida? Decía el padre Chus Villarroel, es que el pecado halaga. Pero padre, ¿cómo puede halagar un pecado? Pues el soberbio le gusta que lo ensalcen, que lo reconozcan. Es que el pecado halaga. El egoísta quiere tener más, y cuando tiene más quiere aplastar al otro. Entonces como que se eleva el ego, como que el pecado halaga. Y quiere Dios que el Espíritu Santo de Dios entre en tu corazón para que veas cuánta oscuridad hay en ti, cuánta oscuridad hay en mí, cuánta oscuridad hay en el mundo. Ayer jueves, que era Jueves Santo, no puede ser la persona de alguien que falleciendo borre todo lo que es verdaderamente el mensaje de Semana Santa, porque no se escuchaban los mensajes de Semana Santa, sino la muerte de una persona, que para muchos puede ser importante, para otros no. Pero lo más importante es el nombre de Dios, es Jesucristo. En esta Semana Santa, en este Tríodo Pascual, que es el jueves, ya se celebró el lavado de pies, la humildad, la humillación de Dios, que se hace hombre para enseñarnos que siendo el último seremos el primero, que queriendo ser el primero debemos servir a todos. Entonces de eso se trata, es en esa muestra de humillación. Este Tríodo Pascual inicia con este Jueves Santo, donde verdaderamente podemos ver el sacramento de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, sacramento de vida eterna, y que pone a sus sacerdotes para que a través de esa transustanciación podemos comer este cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, la presencia real de Jesucristo para tener vida eterna. Fueron las palabras del Señor. Por eso es que Jesucristo nos pide en esta hora reconocerlo. Padre, perdónanos. Reconocer en el perdón a Dios, porque el perdón es una gracia que Dios te da, porque no saben lo que hacen. Te pregunto,
No sabemos lo que hacemos, pues sí lo sabemos, pero es que Cristo está justificándonos en la cruz. Padre, yo estoy pagando toda la culpa de Hugo, de toda la renovación carismática, de todo el pueblo de Dios, de todo Chiclayo, de todo Monsefu, de todo el mundo. Está pagando con una muerte ignominiosa, con una dolorosa pasión, con una entrega total. A Cristo no le importó que su cuerpo fuera desgarrado. Dice la palabra de Dios que el cuerpo del Señor quedó destrozado. Y el Señor, dice el Salmo 22, arrastrado. Salmo 22, Isaías 53 nos dicen que Él quedó arrastrado como un gusano, sin apariencia de hombre. Tú te puedes imaginar cómo quedó el Señor. Y desde esa cruz, así, dolorosa, es para renegar de todo el mundo. Es que, Padre, no me han escuchado. Es que, Padre, estos en vano vine. Pues desaparécelos. Pero ese es amor de hombre. Pero el amor de Dios es algo que nuestros sentidos, que nuestra inteligencia no puede entender. Nuestra inteligencia jamás podrá comprender que el amor de Dios es darlo todo sin esperar nada. Por eso que en esta primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el Señor está justificando a un pueblo, como dice Isaías, que toda la ira de Dios que debió descender sobre su pueblo elegido, sobre todo un mundo pecador, cae sobre su propio Hijo, Jesucristo el Señor. Toda la ira de Dios es descargada. Y es más, mira, cuando su cuerpo queda desgarrado, porque nosotros lo hemos destrozado a nuestro Dios, más que su cuerpo, el dolor de su corazón, porque el atravesar la espada, es atravesar esa lanza, el costado, nos muestra cuánto dolor hay en el corazón de Dios. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí nuevamente vemos que en la cruz todos le injurian, todos blasfeman contra Dios, todos le lanzan burlas a nuestro Jesús. Esto es para llorar, esto es para ponerse en este momento de rodillas y decirle: Jesús, perdóname, perdóname, Señor. Pero el mundo se ha olvidado. Ayer escuchaba fiestas por acá, unas colas inmensas para entrar. Y a veces cuando nosotros vamos a una comunidad de oración, cuando nos invitan a un grupo de oración o nos invitan a rezar o a ir a una misa, ¿y a qué hora se empieza? ¿A qué hora termina? 1 hora demora, 2 horas, y si nos vamos a un retiro, peor. Pero vemos que esas fiestas paganas hacen colas inmensas y ni siquiera pensamos hasta qué hora pueda terminar, y nos incomoda si termina. Pero es la vida del Señor. En esta segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es como la vuelta del hijo pródigo. El hijo pródigo pide una herencia que verdaderamente no hizo nada por recibirla. Dame la mitad de mi herencia, porque como que eran 2 hermanos. La mitad de mi hermano queda ahí, la otra mitad dámela. Pues que decía, es que es un sinvergüenza, por supuesto, porque está reclamando algo ni siquiera que él trabajó, y encima que él no sabía hacer nada. Pero Dios ni siquiera se fija de esto, porque cuando regrese el hijo pródigo podemos ver en la cruz aquel ladrón que niega y el otro ladrón que está suplicante, mientras uno le decía: si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz y sálvanos. ¿Que tu Padre no es Dios? ¿Cuántas cosas le habrían dicho? Si tu Padre fuera Dios, ¿tú crees que va a permitir que estés clavado en la cruz? Como lo dijo Pedro, yo no permitiré. Es que nuestra conciencia, nuestra mente no entiende el amor de Dios. No entiende cuánto te puede amar Dios, cuánto quiere rescatarte de ese mundo de oscuridad
de ese mundo de lujuria, de ese mundo de vicio, de ese mundo de idolatría, de este mundo que lo ha olvidado. Y Él sigue, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero ahora, en esta segunda palabra, hay un clamor, hay una súplica de alguien que sí merece la condena, de alguien que sí merece la muerte, de alguien que sí merece toda la justicia y que merece ser encarcelado y muerto quizás, como era la ley. Pero ese clamor llega al corazón de Dios cuando dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hay una confianza. Por eso que la palabra de Dios dice que el que cree en el nombre de Jesús ya es salvo. Cuando tú crees, Dios perdona tus pecados. Cuando tú crees, puedes perdonar. Cuando tú crees, puedes creer que Cristo no se quedó en la tumba, sino que ha muerto y ha resucitado y está ahí contigo. Y hay una palabra poderosa que nos alienta a la vida cuando estamos en pecado y creemos que Dios ya no nos puede perdonar porque hemos matado, porque hemos violado, porque hemos robado, porque hemos hecho abortos, porque hemos estado en el vicio, porque hemos estado en la droga, porque hemos llorado, porque hemos sufrido y que no servimos para nada. Acuérdate, Dios vino por ti, porque vino a rescatarte del pecado, porque Dios ama al pecador y detesta el pecado. ¿Cómo aprender a aborrecer el pecado y amar a Dios? Y amando a Dios sabrás amar a tu prójimo. Cuando esas palabras poderosas de Cristo Jesús, cuando al escuchar a este condenado a muerte, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dice el Señor, hoy estarás. No le dice Jesús, pero mira Hugo, pero mira George, mira Jorge, pero mira María, pero mira, no, mira lo que has hecho. Pero si, entonces el Señor, como lo sabe todo, pues haría una lista incontenible de todos nuestros pecados. Incontenible. Estas cosas debemos compartirlas. Pero Cristo no hace eso. Inmediatamente ve una súplica, un perdón. Y Él inmediatamente perdona, regalando un reino que no lo mereces. Entonces, esto es algo que solamente puede venir de Dios. Esto es algo que solamente puede venir del corazón de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice, mira, vas a pasar por un purgatorio, vas a tener que confesarte, pero mira si tú hiciste esto, pero quemaste casa, pero hiciste todo esto, y tú no mereces. Pero yo te quiero dar una noticia ingrata para unos, que muchas de las personas que hicieron daño en este mundo los encontrarás en el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el último momento dijeron, Jesús, quiero estar en tu paraíso. Jesús, quiero estar en tu reino. Y el Señor, al escuchar ese clamor, porque dice que un corazón arrepentido, Dios no lo desecha, lo acoge y lo lleva a la presencia del Padre. Cuando nosotros lleguemos a la presencia del Padre, la pureza y la santidad del Padre, pues nos avergonzará de nuestros pecados. Pero es Cristo el que paga tus pecados para que estés a la presencia del Padre, ante la pureza y la santidad, ante esa divinidad, que siendo Dios, quiso que tú le llamaras Padre. Y nosotros podríamos decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, Señor. Enséñame el perdón, como tú perdonas, como tú me has perdonado. Alguien me decía, hermano, pero ¿cómo voy a perdonar a esa persona? Mira todo lo que me ha hecho. Entonces yo le digo, entonces es que tú te crees superior a Dios. ¿Pero por qué? Porque si Dios lo perdona todo, ¿quién eres tú para no perdonar? Esta es la segunda palabra. Hoy estarás conmigo. Sin merecerlo, Dios nos regala ese paraíso.
hoy estarás conmigo en el paraíso, sin reparos, como el hijo pródigo. No le miró cómo venía, no le miró que venía maloliente del pecado, una pestilencia en su pecado, más que la pestilencia de su cuerpo. Imagínate cómo vendría sus axilas, su boca, su cuerpo, todo su ser, su físico, maloliente, pues mucho más maloliente estaba su alma. Pero cuando aquel hijo pródigo le dice que no merece llamarse hijo tuyo, sino trátame como uno de tus siervos, confía en la misericordia del Señor. Y este Padre que es misericordioso, el que nos perdona en la cruz, en su Hijo Jesús, porque Jesús nos justifica, comienza a hacer una fiesta. La palabra de Dios a veces no se puede entender, porque dice que cuando un pecador despreciable por toda una sociedad se arrepiente y Dios le perdona, hay una fiesta en el cielo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Verdaderamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra. En la tercera palabra, la presencia maternal de Dios en María Santísima, la presencia maternal de Dios en nuestra madre. Pues miremos el corazón de María y aprendamos a ver la maternidad de Dios, porque Dios es padre y es madre y es hermano y es hijo y es amigo y es pastor y se hace servidor tuyo, te lava los pies, entrega su vida como un cordero. Lo hemos degollado, lo hemos matado, hemos destruido la muerte. Pero Jesús compra todo con su muerte. Compra tus pecados, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor, y ha vencido a Satanás. Pues nosotros pertenecemos a un pueblo nuevo, a esa nueva Jerusalén, en Jesucristo el Señor. Tercera palabra. Dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Se dirige a la madre. Cuando Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo, en María se encarna la madre de toda la creación. Y en el hijo se encarna los hijos que estamos en el mundo, en este mundo. Entonces, por eso es que el apóstol San Juan, cuando ya Jesús muere, dice, y este hijo amado de Dios, San Juan la llevó a su casa, la lleva a su casa. Oye, qué maravilla es cuando María entra a la casa de Isabel, esa mujer anciana que era estéril y que ya estaba en el 6º mes del embarazo, y María va a visitarla porque ella cree en el poder de Dios, ella cree en la misericordia de Dios, ella cree que de la esterilidad puede venir la fertilidad y la vida. Este es un Dios maravilloso. María entra a la casa de Isabel e Isabel lanza una alabanza y muchas alabanzas. ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo, el niño que está en mi vientre dio un salto de alegría. Dichosa tú que has creído todo lo que te ha dicho el Señor. ¿Y quién le había dicho esto a Isabel si nunca había conversado con ella? Estas cosas, pues fue el Espíritu Santo a través de un don, un carisma que nosotros podemos reconocer en una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría de Dios para hacer conocer la verdad. Esto es maravilloso. Llevar a María a tu casa. Llevar a María a tu casa y dejar que como Isabel, mira, cuando entra Isabel a la casa, cuando entra María a la casa de Isabel, se dice la palabra de Dios, se llenó del Espíritu Santo. El hijo que tenía en su vientre, Juan Bautista, da un brinco. Y dice la palabra de Dios que nace santo, porque ya la presencia de María lleva el Espíritu de Dios. No es que María sea Dios, sino lleva el Espíritu. Por eso es que el ángel la declara, la llena de gracia, la hecarectómene,
que en griego significa llena de gracia, de pureza, de santidad. O sea, toda la plenitud de Dios, de su Espíritu, está en María. ¿Quién más pura que tú? Solo Dios. Bendita sea nuestra Madre del Señor. En esta palabra, ahí tienes, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que María es nuestra madre. Hay un mandato de Jesús. Nos enseña a visualizar que verdaderamente María es nuestra madre. Si se lo está diciendo a Juan, que ella es su madre, y María reconoce a Juan como su hijo, nosotros los hijos de Dios tenemos que reconocer que María es nuestra madre y la madre del Señor, la madre del Salvador. Bendita sea tu pureza. Miren, como haciendo un acápite, la palabra de Dios dice que todos nacemos en pecado. Salmo 51. Desde el vientre de la madre somos pecadores. Pero ¿por qué Jesús, naciendo del vientre de una madre, nace sin pecado? Porque Dios la preserva. Esta es la Inmaculada Concepción. Esta es la pureza de María Santísima, para que del vientre santo y virginal de María Santísima pudiéramos tener a nuestro Salvador. Gloria a Dios por María Santísima, por nuestra Madre. Y nosotros, hijos de María, hijo del Padre eterno, Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un Dios que se hace hombre y que siente la soledad, y que siente desde que él estaba en el huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios, sintió una tristeza de muerte. Hermanos, los médicos pueden explicar mejor esto, que cuando tu sudor comienza a convertirse en sangre, porque de su frente caían gotas de sangre, es por experimentar un dolor tan intenso en su corazón, un dolor tan intenso en su alma, como que los ánimos se caen. Y dice la palabra de Dios que el Padre enviaba ángeles para animarlo, para fortalecerlo. Eso es lo que hace Dios siempre en nuestra vida, que jamás nos abandona, porque en tus caídas está Dios. Cuando cae Jesús en la cruz, está el Señor enviando a alguien, a Simón de Cirene, para que te ayude a cargar esa cruz y llegues hasta el Gólgota, llegues hasta esa misión. Pero es este momento glorioso en que Jesús experimenta la tristeza, esa tristeza de muerte, el abandono de todos sus amigos, aquellos que dijeron, hasta mi vida entregaré, yo no permitiré que... Entonces Pedro y todos los apóstoles repetían lo mismo, dice la palabra de Dios, que no iban a permitir que nadie tocara al Señor, que no llegara a esa flagelación, a esa crucifixión, a esa muerte. ¿Y qué decía el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no piensas como Dios. Es el momento en que Jesús nos invita a reconocer cuál es la misión verdadera de Cristo y cuál es la misión tuya en la tierra. Al final yo le decía a mi esposa, mira, nuestros hijos, pase lo que pase, al final el culmen de nuestra vida es la salvación. Y tenemos que, en esa esperanza, en esa espera, bajo la fe del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, creer que el amor de Dios se revelará en cada uno de nuestros hijos, en todos los hijos de Dios, en el mundo entero. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por esta palabra, ¿no?, en que a veces nuestra vida se siente abandonada. Si nosotros hemos sentido el abandono de nuestros propios hijos, si nosotros hemos sentido el abandono de nuestros propios padres, el abandono de nuestros hermanos, de nuestros amigos, la traición de un amigo, de un ser querido,
¿Cuánto más dolor en el corazón de Dios que alguien que lo vende por 30 monedas? Amigo, le dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Cuánto más alguien que juró estar con Él y que no iba a permitir todas estas cosas, negarlo 3 veces? Y la revelación del cántico del gallo para ver la verdad de Dios. Y cuánta falsedad hay en nuestra promesa en seguirle a Dios. Por eso es que muchos nos vamos de la iglesia, nos salimos de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos gusta lo cómodo. Porque el camino de Dios, verdaderamente, es para los mero machos, como dice el mexicano, para los valientes. Y a veces somos flojos en eso, caemos, nos debilitamos, pero ahí está el Señor. ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido algo a Dios y parece que no hemos escuchado una respuesta de Dios? Como que Dios es un Dios lejano y no escuchamos la respuesta del Señor. Y a veces incluso hasta le injuriamos, hasta le culpamos. Y vemos al mundo y vemos que el mundo está perdido y le culpamos a Dios. Son nuestros pecados. Yo caminaba y subía a un taxi en Lima. Y cuando hablaba estas cosas al taxista, él me decía, tú eres creyente, como que se quiso burlar del Señor. Primero quiso burlarse de mí, pero se está burlando el Señor. Cuando dijo, a ver, vamos a ver, en el arca de Noé, ya murieron todos, ya se murieron todos los pecadores. Y Dios llamó a Noé y a sus escogidos, le digo, fueron 8. Ya llamó a esos 8. ¿Y qué pasó? Y de ellos no debió nacer una nueva raza y que el lado pecaran más. Y yo le digo, ¿sabes lo que te ha regalado Dios? Es la inteligencia, para que sepas lo que haces, la voluntad y la decisión, para que tú sepas decidir. Pero Dios te regala inteligencia. Entonces, le digo, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo voy en tu carro y sabes que en esta cartera llevo $10,000, y yo por olvido, por estar hablándote la palabra de Dios, me olvido y lo dejo la cartera, y tú sabiendo que esta cartera está aquí, y yo me voy, y tú no me dices nada. Bueno, si tú la dejas, ya pues me la quedo, pues me dijo. Entonces eres un ladrón, le dije. Y un poco que se molestó. Pero es la verdad, es que si tú te olvidas no vas a ser ladrón, porque te estoy robando, me estás robando, porque eso que es, que estoy dejando aquí, y tú sabes que es mío, no me lo das, y ese es ser ladrón. Entonces, el que tú robes, le digo, ¿de quién depende? ¿De Dios o de ti? Bueno, no, contéstame. Bueno, de mí. Entonces, tú sabes lo que haces. Entonces, no me digas que de los 8 que estuvieron en el arca de Noé, va a venir una nueva generación. Pero Dios nos da el libre albedrío, la libertad. Mira que yo te he dado a elegir, dice Deuteronomio 30, entre la vida y la muerte. Escoge, dice, la bendición para que seas bendito tú y toda tu familia. Escoge la vida para que vivas tú y toda tu familia. El Señor nos está pidiendo que escojamos la vida. Nos está pidiendo que escojamos la bendición, que nos escojamos el bien. Entonces, mi elección siempre va a ser Cristo, porque todas estas cosas están en el Señor. Pero a veces nuestra vida es abandonada y culpamos a Dios de todo lo que pasa. Es porque el mundo se ha olvidado de Dios. Mira, hay un país de África donde viven en una idolatría, pero así, diabólica, podemos decir diabólica. Yo escuchaba al Padre Víctor en Radio Santa Victoria, en Radio María de Colombia, que hablaba de una idolatría, pero infernal. Entonces, yo digo, pues, y cuando se pone a explicar, decían que hacían las misas negras y después se revolcaban en barro y ofrecían eso a Dios, que a los muertos los hacían vivir, ¿no?, que son los zombies, y se convertían en animales, y esa carne la vendían en el mercado. Eso es una abominación. Pues yo dije, pues este padre está hablando tantas cosas, me parecía que no estaba bien. Pero cuando entré al internet, no solamente encontré eso, sino
cosas peores. Y en ese país se suscitan muchos terremotos y muertes. Imagínate que tantas muertes hubieron que no lograron sacar a todos los muertos y toda la ciudad era una pestilencia. Yo te pregunto, ¿es que Dios los abandonó o es que el hombre abandonó a Dios? Y ahí no hay Dios que viene de lo alto, sino que viene de los infiernos y las profundidades. Pero aún así el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos y decimos, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, pues el Señor te dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor hoy día nos ha mostrado en María que nuestra madre es la madre del mundo entero y nosotros hijos de esa madre. Hoy día el Señor nos está mostrando que también Él sintió la soledad, que sintió la traición, el abandono de sus amigos, la soledad, esa tristeza de muerte, que el Señor la experimenta. Y cuando nosotros, cuando experimentamos este dolor, esta tristeza, esta soledad, pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero quiero decirte que Dios jamás te va a abandonar. Quinta palabra del Señor. Tengo sed. ¿Cuál es la sed de Jesucristo? Y le ponen, dice la palabra del Señor, hiel con vinagre. Ese tiene un significado, ¿no? La hiel y el vinagre era para aplacar el dolor, que se usaba para aplacar el dolor. Pero la hiel es el desprecio del mundo. El vinagre es algo que está pasado, que no es el vino, que es Dios. Pero ¿de qué sed habla Jesús? Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le dice a la samaritana, dame de beber. ¿Cuál es el agua que pide Dios? Es tu vida. ¿Qué cosa le puedes dar de beber a Dios? ¿Cuántas cosas le puedes entregar al Señor? Lo único que le hemos dado de beber a Dios es el pecado. Por eso que podemos ver en esa muerte, a mí me revuelca de dolor cuando el Señor dice la palabra de Dios que toda la ira de Dios que debió descargarse sobre un pueblo pecador se descarga sobre su propio Hijo. Porque dice la palabra de Dios, maldito aquel que está en el madero. Y Dios es bendito. Pero Dios se hace pecado y se hace maldición en Cristo Jesús para salvación. Por eso es que cuando el Padre ve el pecado, destruye el pecado, porque Jesús estaba asumiendo el pecado. Estaba destruyendo nuestro pecado. Por eso que Jesús nos justifica. Perdónalos, Padre. Aún sabiendo lo que hacemos, Él lo dice, no saben lo que hacen. Nos trata como a niños, porque Él es bueno. Pero en esta palabra, tengo sed, tiene sed de tu vida. El Señor quiere beber de tu pecado, comprar tu pecado, porque Él le pertenece, porque Él le costó. Tú vales la sangre de Cristo. Tú vales toda esa dolorosa pasión del Señor, para que en su muerte puedas subir tu propia muerte y en su resurrección puedas resucitar con Él. Hermano, resucitar yo, sí, un vil pecador, limpiado en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero, y resucitar con un cuerpo glorioso tan semejante al de Jesús. Es que esto no, nuestra mente no alcanza a entender. Por eso es que en el Apocalipsis muestra dos caminos. Estos son los que van a la purificación, y los que van de blanco, ellos van ya al reino de Dios purificados. Ese es el purgatorio, lo que habla el Señor. Van a la purificación. Si hay un purgatorio, y hay un tema en este mi canal de YouTube, donde hablamos del purgatorio. Pero es el momento en que Cristo tiene sed. A la samaritana le dice, dadme de beber. ¿Qué tenía la samaritana para dar de beber? 6 maridos, y el que tiene no es de él, no es de ella. Entonces cuando esta mujer comienza el Señor a hablarle todas estas cosas, ella va corriendo a todo el pueblo de Samaria. Me he encontrado con un hombre
que me ha dicho toda mi vida, creo que es el Mesías, creo que es el enviado, y todo el mundo sale. Cuando Jesús comienza a hablar, dice, nosotros creímos en la mujer, pero ya no creemos más en la palabra de la mujer, sino en lo que tú nos has dicho, Señor. Creemos que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado. Gloria a Dios. Él tiene sed de tus pecados. Él tiene sed de tu vida, sed de tu familia, sed de tu economía, sed de tu desgracia. El Señor quiere llevarlo todo y guardarlo en ese costado de su corazón. Ahí quiere tenerte el Señor. Esa es la sed de Cristo. Acuérdate de la samaritana. Es una pregunta que te hace. ¿Qué agua me estás ofreciendo? ¿Es una agua turbulenta? ¿Es una agua pecaminosa? ¿O es una agua, como dice el Señor, que salta para la vida eterna? Por eso que Cristo se para y en medio de una multitud dice, gritó el Señor con todas sus fuerzas, el que tenga sed, que venga a mí, que yo le daré de beber de esa agua que salta para la vida eterna, y de sus entrañas brotarán ríos de agua viva, esos ríos de agua viva para que otros beban. Dios quiere hacerte un instrumento como un manantial para que beban tus hermanos. Esta radio en este momento se convierte en un manantial. Estas cosas compártelas para que beban aquellos que no conocen al Señor, que no conocen de la misericordia, que se han olvidado que en esta Semana Santa Dios quiere restaurar tu vida, en este tríduo pascual, que es el jueves y este viernes y este sábado de gloria. Alguien me preguntaba, hermano, ¿por qué sábado de gloria? Y adelantamos un poquito, porque está entre la resurrección de Cristo Jesús, que es nuestra fe, y está entre este día que es el Viernes Santo, entre el Viernes Santo y la resurrección. Ese paso es la gloria de Dios, de la muerte a la vida eterna. Dime, ¿es maravilloso mi Dios? Te lo presento, aquí está, se llama Jesús, el Señor, Jesús de Nazaret, el que vino a rescatar tu vida, el que vino a comprar tus pecados, el que vino a darlo todo, el que vino a que su cuerpo fuera destrozado y arrastrado como un gusano y a clamar al Padre por ti. Esa es la vida en el Señor. Por eso el Señor tiene sed de ti. En esta sexta palabra, todo está cumplido, todo está consumado. Padre, todo está cumplido. Jesús ha cumplido esa misión donde ha sido entregado por el Padre, rescatar a todo un pueblo que no merece la salvación, a un pueblo que lo desprecia, a un pueblo que no le importa, un pueblo que se emborracha, un pueblo que detesta la palabra de Dios, un pueblo que no quiere orar, un pueblo que no quiere perdonar, un pueblo que quiere ser arrastrado por una corriente del mal. Pero Él viene a rescatarte. En esta sexta palabra, todo está cumplido. Hermano, el regalo de Dios ya está hecho. Entra en esta iglesia. Es como si te dijera, mira, ahorita en esa tienda tan grande, todos los que vayan están regalando lo que tú quieras. Pero ¿qué cosas están regalando? Están regalando canastas, están regalando aceite, están regalando motores de luz, están regalando carros, están regalando casas, están regalando todo. Oye, pero esos se han alocado. Sí, es que esa es una locura. Pero no podrás obtener ese regalo hasta que vayas a esa casa. Este es el camino de salvación, hasta que tú no entres en esta iglesia y no conozcas a Cristo Jesús. ¿Y por qué tengo que entrar a esta iglesia? Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es cabeza de toda la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de esta iglesia. Entonces, junto con Cristo, como un rompecabezas, Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Y no podremos ser parte de este cuerpo, que es la propia iglesia, si no entramos. Entonces, todos los regalos que nosotros esperamos, Dios los quiere cuando tú reconozcas que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Dios lo ha dado todo, el regalo ya está dado. Ven, recibe este regalo. A donde tú estás, arrodíllate, póstrate. Dile, Señor, no te conozco, pero mira mi vida pecaminosa. Pero ¿cómo puedes perdonarme tantas cosas, Señor? Y Dios te mirará como el hijo pródigo. Ni siquiera mirará tus pecados ni malolientes, ni cuánto hiede
tu pecado y molesta a Dios tu pecado. Pero solamente Dios mirará a ti como pecador, porque cuando tú le entregues el pecado, desde la cruz el Señor te habrá perdonado. Y toda esa podredumbre de nuestra vida se convertirá en un aroma y en un perfume agradable a Dios. Por eso cuando este perfume agradable a Dios del perdón de nuestro Dios, pues los ángeles celebran en los mismos cielos. Y en la séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús lo cumplió todo. Todo está consumado, todo está cumplido. Eleva su espíritu a Dios. Vuelve el Espíritu Santo al mismo Dios. Quiero recordarte algo, que cuando Cristo muere, no muere Dios, porque siendo Jesús verdadero hombre y verdadero Dios, perfecto hombre y verdadero Dios, pues cuando muere Jesús, muere la humanidad. Por eso es que Jesús el Señor dice: a mí nadie me quita la vida, porque Él es Dios. Yo la entrego por mi propia voluntad y tengo poder para retomarlo. O sea, conforme el Señor entrega su vida, tiene poder, perdón, porque es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Y Dios, que entrega su vida en la persona de Cristo, es la humanidad que muere de Jesús, pero es rescatada por el mismo Dios. Este es un misterio maravilloso. Este es un misterio de amor. Todo está cumplido, todo está consumado, y en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor, cuando atraviesa su costado, en ese momento cuando es atravesado su costado, después de la muerte del Señor, brota sangre y agua. La sangre es la Eucaristía, sacramento de vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Este es mi cuerpo y esto es mi sangre, que lo entrego para el perdón de los pecados. Sacramento de vida eterna es el corazón de Dios cuando brota la sangre, y el agua es el sacramento del bautismo. Los sacramentos en la presencia de la muerte del Señor, porque la muerte de Cristo es vida eterna para nosotros en su resurrección. Este es el mensaje de Semana Santa en estas 7 palabras. Yo te pido que estas cosas las compartas, no para que aparezca Hugo Millones, sino para que reconozcan que Jesucristo es verdaderamente misericordioso, y María Santísima está esperando para rogar por tu vida. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Gracias, Madre. Gracias, María Santísima, porque cuando tú le dijiste al Señor: aquí está la esclava del Señor, abriste las puertas para la salvación. Tú eres, Madre, la puerta de barro. Jesucristo, tu Hijo, es la puerta de vida eterna. Dios los bendiga en esta Semana Santa, en este Viernes Santo. No te quedes en el sábado de gloria, quédate en el día más importante de toda la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos buscarán la tumba del Señor, no la encontrarán, y podrán encontrar la tumba de los apóstoles, de todos los hombres importantes, de Gandhi, lo que quieras, pero la tumba del Señor no la encontrarás, porque Cristo ha resucitado. Pero hoy es un día de redención. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios por esta hora de tu misericordia. Amén. Gloria a ti, Señor.